poco la cuestión y sentarnos a escuchar, fundamentalmente, y a pensar. Está con nosotros una vez más la licenciada María Graciela García. Graciela, buen día. Buenos días. Gracias por estar nuevamente en la radio. No, de nada. Bueno, un tema muy interesante y cuando lo charlábamos en la previa decíamos que pasa con otras cuestiones, cuando uno tiene determinadas actitudes permanentes, en este caso el olvido o la distracción. Solemos hacer en forma de chiste, tal vez, decir estoy teniendo Alzheimer. Sí, me o viene el amigo, un poco más, el alemán. un poco más crudo es me ataca el alemán, sí, ¿no? Sí. Siendo que es una afección complicada, sí. Y que tiene características muy particulares. De Sí. eso vamos a hablar hoy. Exacto. Y comenzamos por donde definimos qué es Sí. el Alzheimer. Sí. Primero, haciendo alusión a lo que vos hablás, Andrea, yo creo que a veces se banaliza el tema, ¿no? Eso de, tengo el alemán cerca o me ataca el alemán. Yo no sé si tiene que ver con el desconocimiento realmente de la patología o es una desdramatización que quiere hacer la gente. Uh-huh. Pero bueno, me parece que es una cosa seria. A nadie se le ocurriría decir, no sé, estoy por tener un infarto o estoy por tener una ACV, y sí dicen, me está atacando el Alzheimer. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las palabras, hay que tener cuidado con las determinaciones, las designaciones de las enfermedades, y me parece que de manera sencilla y entendible podemos llegar a los oyentes para un poco desmitificar que todo es lo mismo, Uh-huh. Y para entender lo que es en sí Alzheimer. Uh-huh. Primero vamos a empezar caracterizando lo que es una demencia. Si yo a vos te digo, Andrea, ¿qué es una demencia? Probablemente vos me digas ahí, la locura. Uh-huh. Entonces yo preguntaría, ¿y qué es la locura? Y es un sujeto que no sabe ni dónde está. Claro. Bueno, ponele. El tema es así. En psiquiatría hablamos de demencia cuando hay un deterioro cognitivo. Todo lo que implica un deterioro cognitivo, es decir, atención, memoria, las apraxias, las agnosias, las afasias. Ahora, después voy a decir qué es cada cosa. Uh-huh. Cuando hay un deterioro cognitivo, se habla de demencia. Si la demencia no es locura, uh-huh. La locura es tiene que ver con algo más folclórico, si querés, o que tiene sus antecedentes históricos, uh-huh. Pero y está en los dichos populares, uh-huh. Pero en realidad hablamos de demencia cuando hablamos de un deterioro cognitivo. Ahora bien, si yo tengo un montón de actividades, recién antes de salir al aire lo hablábamos, hay veces que uno está realmente agotado mentalmente porque tiene un montón de actividades que tienen que ver con lo profesional, con lo laboral, con la familia, con los chicos, con los pagos, con los padres. A veces se producen, esto llamamos estrés, ¿no? A veces se producen problemas de atención, es decir, no puedo concentrarme, por ejemplo, para sacar una cuenta, uh-huh. O no puedo concentrarme para ver una película, o no me puedo dormir porque se me cruzan 20 cosas en la cabeza. Una cosa es la falta de concentración por la multiplicidad de actividades, uh-huh. Diversas, y otra cosa es un problema de atención. Cuando hay un problema de atención, lógicamente después va a haber un problema de memoria. Claro. Porque atención es la capacidad de fijar algo, uh-huh. De conservarlo y después de evocarlo. Yo tengo, esto es un par de anteojos, sirve para ver. Uh-huh. Este par de anteojos sirve para ver, es fijar lo que me explican, conservarlo y después cuando me digan ¿qué es eso? Un par de anteojos, es decir, evocarlo.
Ese es el proceso que nosotros llamamos némico o de memoria, para lo cual primero necesito la atención, después la memoria, y después aplicarlo a la realidad. Todo ese proceso a veces está deteriorado o funcionando mal por el exceso de actividades mentales que tenemos durante el día, a veces por situaciones traumáticas, a veces por duelos. Es decir, si a alguien se le muere a alguien muy cercano, seguramente no va a estar focalizando atención, se va a dificultar el proceso de memoria. En la medida que el sujeto se vaya adaptando a la situación, va a volver a prestar atención, a tener memoria, etcétera, etcétera. Entonces, una cosa es un problema cognitivo debido a un exceso de actividades o un exceso de estrés, y otra cosa es el deterioro cognitivo, que no se debe a eso, sino que se debe a distintos factores. Cuando nosotros hablamos de un deterioro cognitivo, estamos hablando de demencia. No es que esté loco, tiene problemas en varios sentidos, básicamente en atención y memoria. Dentro de este cuadro de deterioro de procesos cognitivos, podemos hacer una clasificación de dos tipos de demencia. Uno sería la demencia degenerativa, cuando hay un deterioro. A ver, nosotros tenemos células cerebrales, neuronas. Esas neuronas, no voy a ser demasiado explicativa porque no quiero confundir, tienen prolongaciones, unas se llaman axones y otras se llaman dendritas. Esas prolongaciones hacen que una neurona se una con otra y esta con otra y esta con otra. Eso se llama sinapsis. La sinapsis es la conexión entre neuronas o células cerebrales, células nerviosas, que nosotros necesitamos para pensar, para actuar, para ejecutar cosas, para todo lo que es cognitivo. Uno con el tiempo va perdiendo neuronas, si las neuronas se van muriendo. Esto es lógico y es normal, y esto sucede con el tiempo, con la edad. Obviamente, si yo tengo 60 años, tengo menos neuronas que vos, que tenés la mitad de la edad. Y eso es normal, y eso uno lo puede escuchar a los médicos, lo ve en televisión, porque ahora está muy en boga esto. Se puede ir deteniendo, o se puede intensificar el retener las neuronas sanas con actividades mentales, por ejemplo, con juegos, con crucigramas, con lecturas de textos, con ver películas y después comentarlas. Es decir, aumentando todo lo que es la actividad mental, aumentamos la posibilidad de retrasar la muerte neuronal. Bien. Ahora, es un proceso sine qua non, es decir, sí o sí, es como en todo el organismo. Es decir, uno no tiene a los 80 la agilidad motriz que tiene a los 40. Claro. ¿No? Es como todo. Pero bueno, volviendo al tema, hay una clasificación de las demencias o deterioro cognitivo. Por un lado están las degenerativas, que son enfermedades que de a poco van surgiendo con el tiempo. Una de esas enfermedades degenerativas es el Alzheimer, que se llama así, es la demencia de Alzheimer, en realidad, por la persona que la descubrió. Que el científico es Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad de deterioro cognitivo progresivo que tiene una evolución, puede tener hasta de 20 años,
porque comienza, es muy común, es más común en las mujeres que en los varones, y que puede comenzar alrededor de los 60, 65 años, y la persona recién se muere a los 80. Entonces, hay un deterioro progresivo y un transcurso en el tiempo que puede durar 20 años. Por eso se llaman degenerativas, porque en el tiempo esas sinapsis entre neuronas se van degenerando, las neuronas se van muriendo y, por supuesto, para el que no lo sabe, las neuronas son las únicas células del cerebro que no se reproducen. No es que se mueren, se mueren. Entonces, cuando nosotros hablamos de Alzheimer, estamos refiriéndonos a una demencia, un tipo de demencia que es degenerativa, que va de a poco, que hay un deterioro gradual, que comienza con algunos síntomas como distracciones. ¿Tá? Entonces, esa demencia es igual que el Parkinson, igual que la enfermedad de Pick, hay varias, yo no quiero confundir a la audiencia con mucho dato, pero son enfermedades degenerativas que suceden a lo largo del tiempo. La evolución es una evolución a lo largo de los años. No hay cura, no se sabe bien el origen, no se sabe si es genético. Hay un componente genético como en todas las enfermedades, pero no es determinante. Es decir, hay personas que creen, bueno, yo ya tengo 60 o 67 o 69 y mi mamá tuvo Alzheimer, entonces yo seguro... No es así. Mi mamá tuvo Alzheimer, no necesariamente yo lo tengo que tener. Tengo 70 años, no necesariamente tengo que tener Alzheimer. Claro. Es decir, es una enfermedad, es una degeneración degeneración porque es degenerativa, que sucede en el tiempo, pero no se conoce la causa y por lo tanto se desconoce el tratamiento, no tiene cura. Hay medicación por ejemplo, para los que escuchan y conocen del tema, el donepezilo es una droga que se les da a estos pacientes para pero sí para regular, claro, digamos, para controlar en algún punto. Controlar, desacelerar, pero no cura, ¿tá? En cambio hay otras demencias cuyos síntomas son los mismos, que después yo voy a ir uno por uno. Lo más notorio es la falta de atención y memoria, que no tienen que ver con el Alzheimer, y son las demencias, por ejemplo, vasculares o arteriopáticas, es decir, que por un problema arterial se producen accidentes cerebrovasculares, los famosos ACV, por hemorragia o no, donde se forman ateromas, por eso es tan importante controlar el colesterol, las grasas, los lípidos, que obstruyen las arterias. Y entonces, por eso se llaman arteriopáticas o demencias vasculares, cuyo comienzo puede ser brusco. Si vos de repente tenés una ACV o de repente tenés una obstrucción, puede comenzar bruscamente o no, pero por lo general son de comienzo brusco. Hay otras que se llaman infecciosas, que están producidas, por ejemplo, por el SIDA, por la sífilis, es decir, por enfermedades infecciosas se produce ese deterioro cognitivo. Esas también son demencias, ¿no? Nada más que no son ni degenerativas, si no avanzan de a poco como el Alzheimer, ni de golpe como las arteriopáticas, pero son otro tipo de demencias. Están las metabólicas, que se dan por hipo o por hipertiroidismo. Por eso es tan importante hacer los dosajes hormonales. Esto también es más común en las mujeres. Cuando hay hipotiroidismo, cuando la tiroides no funciona lo suficiente, o hipertiroidismo. Entonces, esto sí se trata, esto sí tiene que ver con medicación. Entonces, controlando la hiper o el hipotiroidismo,
estamos controlando también la aparición de una demencia. Y por último, para no seguir mucho, están las demencias neoplásicas, es decir, por un cáncer, ¿no? O las tóxicas, por ejemplo, por alcoholismo, por ingestión de drogas. Con el tiempo aparece una demencia. Es decir, lo que yo estoy diciendo es que el Alzheimer es un tipo de demencia que se diferencia de las demás porque es prolongado la aparición y el desarrollo en el tiempo, porque es la que aparece a más temprana edad y que se da más en las mujeres, la incidencia es más en las mujeres que en los varones, pero no es la única. A veces, como dije, es por tóxicos, a veces es por problemas vasculares, a veces es por hiper o hipotiroidismo, son distintos tipos. Es decir, que cuando uno sufre estas cuestiones que decimos de distracción, de olvidos, de falta de concentración y demás, lo más parecido a la realidad sería que estoy sufriendo una demencia y no el Alzheimer directamente. Exacto. Digo, para ser un poco más correctos, sí. La demencia se produce por diferentes factores, estos que veníamos mencionando. Entre ellos, uno es el Alzheimer. Lo lógico, digamos, para hacer ese chiste, de mal gusto, pero chiste al fin, sería cuando uno se olvida o se distrae, decir eso, estoy sufriendo una demencia. Claro. Ahora, hay que saber, por supuesto el paciente no tiene por qué saberlo, lo que tiene que saber es que tiene que hacer una consulta. Total. Si es una demencia o es un momento determinado de tu vida que por un estrés postraumático, que puede ser un accidente, la muerte de un familiar, la pérdida de un trabajo, o por múltiples actividades, por estrés, aparecen episodios de atención y de memoria. Claro. Y eso no significa que uno tenga demencia. También puede suceder, Andrea. Yo, que estoy en la década de los 60, y tengo muchas amigas que también lo están, escucho, pero estamos a lo mejor 5 cenando y no nos sale el nombre de un autor de un libro. Y somos 5, ni entre 5. Bueno, cuando nos calmamos, claro, cambiamos de tema, pedimos el postre, nos reímos un rato y aparece el nombre. Una sale con que, era, no sé, a Guinness. Ah, tenés razón. Eso no tiene nada que ver con la demencia. Y no porque alguien tenga 60 o 62 o 65, le pasa eso. Lo que pasa es que, lógicamente, es más común que vos te acuerdes, porque sos más joven y tenés más cantidad de neuronas, claro, que yo. Pero también te puedo decir algo. Vos tenés muchas más actividades mentales que yo, y por lo tanto, que cualquier persona que tenga menos actividad, es muy probable que vos también tengas el mismo problema y claro, no te salga un nombre y sea yo la sexagenaria. Qué feo que soy. Es horrible. Horrible. Es horrible. Sí. Bueno, es probable que yo, la sexagenaria, te diga, Andrea, ¿sabés qué? El nombre es tal. ¿Por qué? Porque vos tenés un cúmulo de actividades mentales que te impiden el proceso de la evocación de aquello que fijaste. Se me ocurre, y en esto que estás contando, digo, también juega un papel importante la ansiedad. Yo que no la controlo, a veces cuando nos pasa esta situación que es simple de decir, queremos acordarnos de algo que estamos contando y nos olvidamos de un detalle. Pasa porque la ansiedad también genera como un bloqueo mental de poder recordar, en algunos casos, lo que queremos exactamente recordar. Así. La ansiedad es buena, un grado, como todo, ¿no? Un grado de ansiedad es bueno porque es el motor de la acción. Las personas que son proactivas son personas que tienen un grado de ansiedad, que es lo que moviliza a hacer cosas. Pero cuando la ansiedad se extralimita y queremos hacer todo al mismo tiempo y estamos terminando una cosa y ya estamos pensando en la que viene, esa saturación de información que llega al cerebro produce la inhibición en el recuerdo o en la evocación.
Si vos estás, yo recién te escuchaba cuando venía, estás prestando atención que estás con una entrevista con una persona de PAMI, estás pensando que después viene la psicóloga y después las propagandas que tenés que pasar, porque te debes a las propagandas y a la vez atendés el timbre. Son un montón de cosas y pensás, pero después tengo que ir a casa, no tengo nada para comer, tengo que antes pasar por el súper. Y vos, además, siendo ansiosa, no podés decir, bueno, ahora estoy con el señor de PAMI. Después veo lo que dice Graciela. Después pienso que tengo que comer. El ansioso no sabe hacer eso. No. Entonces, el exceso de carga informativa que yo le estoy mandando a mis neuronas por ansiedad, toda la vez, hace que ese proceso de deterioro aparezca, y no por enfermedad, sino por sobresaturación. Vos llenás un vaso con agua. Va a llegar un momento que va a estar al borde. Cuando vos seguís echando agua, ¿qué pasa? Se desborda. Se vuelca todo el agua. Sí. Y el proceso neurocognitivo es igual. Cuando yo pongo exceso de información, va a llegar un momento que desborda la información. Y obviamente no la puedo registrar. Y si la registré en algún momento, no la puedo evocar. Claro. Eso no significa que vos estés empezando por atravesar una demencia. Graciela, volviendo al tema del Alzheimer, decías, es un tema bastante complejo porque no tiene medicación, porque es progresivo, porque además no tiene un síntoma claro, pero hay algunas cuestiones como la distracción y como la ausencia en algún punto que empiezan a mostrarnos que esta persona está... Lo que decíamos y lo decimos siempre en prácticamente todas las situaciones que tienen que ver con la psicología, las enfermedades que tienen que ver con la psicología. Una cosa es una situación que te pasa en un momento y luego se puede corregir, y una cosa diferente es cuando esto se vuelve un poco más habitual. Sí. Hay que ser muy perceptivo, pero ¿se pueden detectar esos pequeños síntomas? Quizá no la misma persona, pero sí el entorno, ¿no? Por eso yo hablo de la importancia a veces de hacer una consulta. Uno de estos factores que ya nombramos es el problema de atención. Si yo no puedo concentrar mi atención, no puedo fijar. Y cuando la fijación no se logra correctamente, la conservación de lo fijado va a ser defectuosa, y cuando yo quiera evocar o traer a conciencia esa situación, y probablemente no pueda. Entonces vemos un deterioro de atención, un deterioro de memoria. Hay otros factores, hay otros síntomas, que aparecen, como la desubicación temporoespacial. La de temporo es de tiempo. Cuando yo no sé ni en qué día estoy, ni en qué mes estoy, si estoy en primavera, verano u otoño, estoy teniendo una desubicación temporal. No sé si es de mañana o de tarde o de noche. No sé cuándo es mañana y cuándo es pasado. Si vos me decís, tenés que ir a apagar la luz porque vence el jueves, y yo no sé cuándo es el jueves, porque no me ubico en que hoy es lunes, mañana es martes, después viene miércoles, después jueves. Claro. Ese deterioro temporal es otro síntoma. El deterioro espacial. Si yo te pregunto, ¿dónde estamos? Vos me vas a decir, estamos en un estudio de radio. ¿Estamos en planta alta? ¿En planta baja? No, estamos en planta baja. ¿Tiene salida directa a la calle o hay algún hall o un pasillo? No, tiene un pasillo. Eso es ubicación espacial. Arriba, abajo, adelante, atrás. Parece el cuentito de eso, al medio, al centro y adentro, pero no. A ver, si yo puedo decir esa computadora está delante mío, o puedo decir está atrás,
o está a mi derecha o está a mi izquierda. Si yo puedo decir está arriba o abajo de la mesa, eso es ubicación espacial. Entonces, además de la atención y la memoria, comienza a haber un deterioro en la ubicación espacial y temporal. Eso es otro síntoma. Que tampoco se tiene que mezclar con lo que es la distracción. Lo digo porque, y voy a hablar en primera persona, me pasa que yo en mi cabeza, si tengo que ir a un determinado lugar, me imagino por dónde, pero como soy distraída y vivo con mil cosas en mi mundo, cuando voy al lugar, normalmente me pierdo. Sí, pero porque vos vas pensando en otra cosa. No vas ubicándote, estoy yendo por Irigoyen y tengo que llegar a, no sé, a Mitre, por ejemplo. Te distraes. Por eso digo, es una cuestión que a veces nos pasa de, una cosa es la distracción y otra cosa es la ausencia del concepto de la ubicación. De ubicación. Sí. La distracción es eso, es decir, cuando uno pone en el foco de atención algo y de repente en ese foco aparece otra cosa y luego otra cosa y luego otra cosa, eso es distracción. Es decir, es sacar del foco de conciencia algo que necesitamos para ir a un determinado lugar. Entonces de repente digo, uy, pero ¿por dónde ando? ¿Dónde era? ¿Qué segundo tenía que doblar y no lo hice? Pero eso es por ansiedad. También. Porque tengo 3 cosas a la vez en la cabeza. No puedo hacer esa selección que dijimos antes. Claro. Primero esto, una vez que llego pienso en lo otro, una vez que llego, ¿está? Una cosa es la distracción del ansioso, que hace 10 cosas a la vez o intenta, y otra cosa es desubicación temporal o espacial. A mí me pasa muchas veces que vienen pacientes al consultorio o me llaman por teléfono, Graciela, estoy en el consultorio y vos no estás. ¿Qué pasó? No, porque hoy es lunes. Claro. No es miércoles. Vos tenés el miércoles a las 5. Ah, claro. Bueno. Una cosa es por distracción, porque estaba pensando en otra cosa y se mandó, y otra cosa es no saber en qué día vivo. Claro. ¿Está? Otro de los síntomas o de las cuestiones que yo nombré antes son las praxias. Praxias viene de la práctica. Cuando yo estoy cosiendo un dobladillo, enhebré la aguja, le puse el hilo, le hice un nudito y estoy cosiendo, estoy metiendo la aguja en una tela para algo determinado. Eso es una praxia, es decir, los movimientos combinados que yo tengo que hacer para llegar a tal fin. Vos estás escribiendo, entonces, los movimientos o las praxias que vos necesitas para escribir es buscar una hoja, buscar una lapicera, agarrar la lapicera con tus 3 dedos y dibujar una letra con un significado. Eso se llama praxia. Cuando se pierde la noción de la praxia, es decir, no sabe ni cómo agarrar la lapicera o no sabe cómo poner el papel, eso se llama apraxia, es decir, falta de movimientos conducentes a algo, o dispraxias, que es la alteración. También están las agnosias o disnosias. La gnosia con G primero y S, gnosias. Gnosia viene de conocer, de conocimiento. ¿Qué sería? Me permite mantener una conversación con alguien, que vos no me digas algo y yo te salga con cualquier otra cosa, o no logre entenderte lo que decís porque me olvidé el significado de las palabras. Eso es muy común en accidentes cerebrovasculares, que las personas quedan con una agnosia, desconocen cómo llegar a algo, desconocen el camino, desconocen. También se da junto con esto las afasias. Fascia viene del lenguaje. Entonces, o si vos me decís, Graciela, ponete un suéter que hace frío, y yo tengo el suéter en mis manos y no sé cómo ponérmelo.
Eso es una apraxia, no sé. Y vos me decís, no, primero pones esta mano, después pones la otra, y ahí te pones el suéter. Eso es una apraxia, movimientos destinados a... Pero esos movimientos yo tengo que tener conocimiento de cómo se hace. Claro. Entonces, a veces la apraxia va combinado con una agnosia, porque puedo hacer los movimientos, pero no sé para qué. Claro. Desconozco cómo se pone un suéter. Y luego las afasias, que es no poder comunicarme, porque o no entiendo lo que vos me decís, o te entiendo, pero no te puedo contestar porque no me acuerdo qué palabras o cómo unir las letras para hablarte. ¿Es muy confuso? No, es súper claro, es súper claro y iba a preguntarte justamente, esta pérdida de los conocimientos, de los diferentes conocimientos, de cómo hacer, de qué decir, de por qué decir, es lo que muchas veces nos hace relacionar al Alzheimer con una enfermedad de retroceso, es decir, uno vuelve a la infancia o mucho más atrás, por eso se establece esa relación, ¿no? Cuando el bebé recién nace, que no sabe nada, y la persona que sufre esto vuelve a ese momento, digamos, es un poco esa la imagen. Es que el deterioro cognitivo, fíjate que no estamos hablando de la pérdida absoluta de los conocimientos, estamos hablando de deterioros cognitivos, porque es gradual. Claro. ¿No? Primero empezás con problemas de atención, después de memoria. Cuando esto se profundiza aparecen las dispraxias, disartrias, disnosias, bueno. Vos diste en la tecla en algo. Cuando un bebé nace, todos los estímulos del ambiente, y ahí cumple un papel fundamental la madre, el padre, la familia, todos los estímulos que rodean al bebé, cuando más hay, más cosas aprende. Entonces, le enseñamos a hablar. Entonces, primero va a aprender a hablar, alrededor de año y medio, más o menos, comienza a decir alguna palabra, alrededor de los 2 años ya une palabras en frase, cuando entra al jardín a los 3 años ya tiene que tener un lenguaje básico completo, es decir, las frases, ¿no? También aprende a caminar, pero primero va a caminar, recién después va a correr. Después va a saltar, después va a bajar escalones en una escalera, primero sentado y después paradito, ¿no? Y después va a aprender a subir las escaleras. Entonces, esas serían fascias y serían praxias. Si yo a un bebé no lo estimulo, probablemente con el tiempo aprenda cosas solo, pero va a aprender mucho después. Cuando yo a un bebé lo estimulo en el juego, vamos a jugar, yo sé que a veces los padres no tienen tiempo, pero cuando yo le pongo el televisor o la compu a un chico de 2 o 3 años para que yo pueda charlar tranquila con mi marido, o porque estoy cansada y no tengo ganas de jugar con el nene, lo estoy inhibiendo del aprendizaje motriz y verbal, temporal y espacial. ¿Dónde estamos? Estamos en casa. Vamos afuera, vamos al patio, vamos a la vereda. Ahora nos vamos al parque. Y del parque vamos a caminar, vamos a tardar un poquito para llegar a casa, un poquito más que desde el patio. Todos esos aprendizajes son estimulación de un proceso cognitivo. El bebé va aprendiendo gradualmente, y cuanto más estimulación tenga en ese sentido, no la estimulación, que no, yo no digo que sea mala, pero de última es concomitante, no es la básica, me refiero a la computadora. Cuando yo estoy estimulando todas esas praxias, gnosias, etcétera, estoy enfocando a un conocimiento, a un proceso cognitivo. Cuando el sujeto, sea por la enfermedad de Alzheimer o por otro tipo de demencia de otro origen, sucede a una persona, ese proceso cognitivo se revierte. ¿Qué es lo que vos decías? ¿Qué es lo que primero se pierde? Generalmente la atención. Después,
por ende la memoria. Después, cómo se hacen las cosas. Después, ¿dónde estoy? ¿Hacia dónde voy? Es exactamente el proceso inverso al aprendizaje del proceso cognitivo de un niño. Uh-huh. Graciela, una cosa más, decíamos, el Alzheimer no tiene tratamiento, pero sí uno tiene que convivir con una persona que va en retroceso y es muy complejo. Sí. Tal vez en este caso y el tratamiento psicológico debería ser del entorno, al menos del entorno más directo, como para lograr entender, porque a veces incluso esas actitudes de pérdida de generan me lo está haciendo a propósito, sí. Es malo, digo, son actitudes que a veces los llevan a ser violentos porque no entienden el porqué, los llevan a ser porfiados porque no entienden por qué. Sí, tal cual. Digo, tal vez el tratamiento en este caso puntual no es para el paciente, sino para el entorno directo. Sí, y en muchos casos con el paciente también. Ajá. Te digo por qué. Cuando vos recibís en la consulta a una persona que está preocupada, que no sabe lo que le pasa, que está perdiendo atención, está perdiendo memoria, y vos empezás el cuestionario, la anamnesis, la entrevista, y le preguntás, ¿cómo es un día normal en tu vida? Y me levanto tarde cuando tengo ganas, por ahí a las 10 o a las 11. Ajá, ¿y qué haces? Nada, me hago la cama y preparo algo, como algo, y después me vuelvo a acostar, duermo una siesta. ¿Y después qué haces? Nada, miro tele, pero me distraigo, no, nada me interesa demasiado. No te juntás con gente, no te juntás con una amiga, no vas a caminar con alguien, no salís a mirar vidrieras, no jugás a las cartas, no. Eso acelera el proceso. No importa que esté atravesando la enfermedad de Alzheimer en sus primeros pasos. Lo que importa es tratar de hacer actividades que estimulen el desarrollo cognitivo para desacelerar la llegada a la enfermedad. Una esa. Y otra, con la familia, para que, yo sé que es muy doloroso, todos los que pasamos con un familiar esa situación, al principio no nos damos cuenta, o hay una negación, ¿no? Si no nos queremos dar cuenta, y entonces decimos, pero mamá, es la tercera vez que me llamás en la mañana para decirme lo mismo. Bueno, hija, no me doy cuenta. Pero ¿cómo no te vas a dar cuenta? Anótalo. Esa cosa que a nosotros nos saca y no nos deja ver que está habiendo un problema. Y cuando caemos en la cuenta de lo que está pasando, es sumamente doloroso. Pero lo mejor es acompañar. Es como en todas las enfermedades. Cuando la enfermedad neurológica, orgánica de cualquier tipo o psicológica está acompañada de un mimo, está acompañada de una palabra, de un regalito, aunque sea un chocolate, de un te quiero, te llamo nada más que para decirte te quiero, mamá o papá. Eso estimula las endorfinas, dan ganas de. ¿Por qué no salís? Y no, pero no puedo. ¿Cómo no vas a poder? Bueno, yo te voy a mandar a fulana para que te vayas a dar una vuelta al centro. No, pero hace frío. No hace frío. Es decir, el estímulo, la presencia de el entorno afectivo de una persona le genera la motivación que ellos no tienen. Es como todo, Andrea. Hay personas que tienen 70 años que vos las ves ágiles, dispuestas, que no piensan en cuánto me queda de vida. Y hay otras que sienten que se tienen que sentar a esperar la muerte, y porque ya pasé los 70. Entonces, como en todo, en psicología sobre todo, depende de la actitud, de una actitud de lucha, de vencer esto que me pasa, de salir adelante.
y también del entorno, que le diga, vos podés, no te quedes, no duermas hasta las 10 o las 11 o te quedes en la cama mirando por la ventana, levántate. Y bueno, pero ¿qué hago? Tal cosa o tal otra. Hay un montón de cosas para hacer. Vos, Andreas, conocés jubilados que tienen 80 años y que van al centro de jubilados con las bochas, que van a bailar, que viajan, que se toman un micro y hacen 1000 y pico de kilómetros. Entonces, depende de la actitud. Ahora, si hay una enfermedad real, como puede ser el Alzheimer, atacado en las primeras fases, atacado como, bueno, con medicación por supuesto, pero además con actividades, ¿no? Y que la familia esté presente, eso se va, no te digo que se detenga, pero es más gradual, ¿está? Bien. Y perdón, y cuando está en la etapa complicada, necesita una atención especializada. Yo sé que hay mucha gente que dice, yo a mi viejo no lo voy a sacar de su casa nunca, le voy a poner 3 o 4 personas. Sí, pero ojo, porque a veces hay más problemas con esas 3 o 4 personas, porque lo maltratan, porque no lo cambian lo suficiente, seguido, porque le roban. Entonces hay que evaluar cada caso en particular. Hay que brindarle siempre el afecto y la presencia. Vos sabés que mamá estuvo 2 años con una demencia senil, pero nunca dejó de conocerme. ¿Cómo me daba cuenta? Porque yo entraba y a ella se le iluminaba la cara. Por supuesto ya ni me hablaba, ni me reconocía, pero la iluminación de la cara de mi vieja cuando me veía, eso me daba la pauta que sabía quién era. No es que está perdido el señor o la señora en todos los aspectos. Nunca sabemos hasta dónde, y nunca sabemos si es por momentos o es permanente. Entonces el afecto y la contención familiar es fundamental. No quiere decir que vivan con ellos. Dice, hola chicas, hola Genia, pregunto por qué no logro concentrarme a leer un libro o en una charla, un poco lo que estábamos hablando, ¿no? Un poco lo que estábamos diciendo. Sí, es eso, cada caso es diferente, a lo mejor no lo lográs porque tenés muchas cosas, pensás muchas cosas a la vez, muchas actividades, o simplemente hay un desinterés. ¿Y por qué hay desinterés? Bueno, porque estás interesado en otras cosas y no en esa. Graciela, un placer, como siempre, excelente, muy claro todo. Yo me voy a permitir una sola cosa en el final, y hablando de este tema, es saludar a una persona que conocí, que acompañó a alguien que atravesaba esta enfermedad, que durante muchos años, más de 10, estuvo acompañando cada detalle y en cada segundo, hasta el minuto final. Es mi ex suegro, a Julio Furno, que honestamente lo dije cuando lo conocí, lo sostengo y lo sostendré. Dejó su vida por acompañar a su esposa con Alzheimer, y realmente, por eso te decía, conozco, es muy difícil dar todo por una persona que no puede devolver absolutamente nada más que eso, una mirada, y honestamente me emociona terriblemente saber y haber vivido lo que fue con ella. Lo voy a recordar siempre de esa manera, y bueno, después de haber hablado de todo esto, honestamente me parece que era un buen momento para recordarlo y para destacar que a veces es difícil, es costoso, es muy trabajoso, pero se puede. Sí, se puede, y coincido con vos, es admirable, pero todas las situaciones son diferentes. Totalmente, ¿no? A veces uno no se puede hacer cargo. Seguro. O cuando te toca una pareja que los dos están viejitos y bueno, no se puede. No. Cada caso es un caso diferente. Totalmente. Por eso lo bueno es hacer la consulta, es charlarlo, ver la mejor manera, cómo puedo. Lo principal es el afecto. Total. El tocar, yo siempre hablo del tocar.
el agarrarle la mano a una mamá, a un papá, aunque uno crea que ella no se da cuenta, o a un abuelo, un tío, lo que sea, el tocarle la mano simplemente, en hacerle una caricia en el pelo, no sabemos si llega o no a esa persona, pero vos le mirás los ojos en ese momento y te das cuenta que llegó. Y eso es fundamental. Fundamental. Muchísimas gracias. No, a vos. La licenciada María Graciela García con nosotros.